En todo, en el periodismo, en el cine, hay un balance entre fondo y forma. ¿Consideras que La dictadura perfecta es la película perfecta hasta ahorita? No, De las, yo creo que está lejísimos de la perfección. perfecta no en el Creo, sentido de la perfección general, sino la película más trabajada, más elaborada, creo que que, no... creo que, no entiendo perfecto tu pregunta, pero bueno, no vaya a ser que la gente crea que yo puedo hacer algo perfecto. No, 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 Este, hay que matizar no, esa mira, parte. creo que tiene que ver con un proceso de búsqueda, de hallazgos, de, de madurez y a lo mejor también un poco de envejecimiento. Sí creo que la experiencia me ha ayudado a tener un mayor dominio de mis herramientas de trabajo en ambos sentidos, tanto en la forma como en el contenido. Yo en los orígenes de mi carrera estaba siempre muy preocupado y obsesionado por la forma. De hecho, mis primeras películas son producto del sentirme parte de una tradición, de un cine en el cual trabajé, un poco en un cine en el cual nací, al que yo le achacaba muchos defectos, sobre todo en su forma. Era un cine que a mí, como espectador, el cual siempre he sido muy apasionado del cine, me parecía feo, me parecía que estaba a veces mal contado, a veces feamente fotografiado, con sonidos que a veces eran a niveles de horror literalmente incomprensibles, ambientación, vestuario descuidado, que cuando tuve oportunidad de hacer mis primeras películas era como la mayor preocupación que me daba. Pero todo esto con el tiempo, y te decía yo, no sé, que no sé si es la madurez o la experiencia, pero lo he ido dando por sentado que no me tengo que obsesionar por ello. He ido creciendo y junto con un equipo de colaboradores que creo que cada vez tienen justamente ese mayor dominio, y mi mayor preocupación se ha ido volviendo principalmente sobre el fondo, sobre el contenido de las historias. Ya lo otro casi lo doy por sentado y me interesa mucho que sea una película que sea disfrutable para el espectador, que no tenga que romperse la cabeza para tratar de entender decisiones. Tampoco me interesa que sea un cine muy flashy o vistuoso en lo formal, sino que creo que cada vez me interesa más hacer historias más profundas y que su contenido sea más interesante y provocador. Resalta evidentemente todas las últimas cuatro películas. En esta en particular, porque además también en las otras está presente la labor de los periodistas. En el mundo maravilloso, por supuesto que está el periódico y ahora está la televisión. Te decía que nuestro medio analiza mucho, ha trabajado mucho en lo que hace la televisión y curiosamente algunos especialistas consideran que ya no es tanta la relevancia que tiene la televisión en impactar tanto en la sociedad mexicana. Pues ellos Que sabrán más de la materia, yo lo mío es el cine, pero tengo ideas al respecto. Y a veces pareciera que nuestro entorno es como la realidad global del país, la realidad general. Y si pensamos que efectivamente para una clase media, una clase alta, claramente sabemos que ya la televisión no es lo que era. Tú tienes la posibilidad de tener accesos a muchas otras fuentes de información, a contrastarla, a, a tener, si tienes los recursos y los medios, 300 canales en tu pantalla y puedes ver televisión de otros países, puedes ver otras fuentes de información, la revolución que ha generado el Internet en la forma en la que consumimos de información. Pero yo creo que hablamos de una minoría muy privilegiada, no, de las ciudades y de gente que dentro de esas ciudades tienen los recursos para tener todos estos medios, todos estos accesos. Cuando hablamos, y en la película un poco reflexiona y hay unas frases muy folclóricas de Carmelo Vargas al respecto, sobre sus electores, cómo usan los periódicos. Es que creo que en un país de 120 millones de habitantes y en el que más de la mitad están en pobreza, y creo que está documentado que la mayor o la única forma de allegarse información es a través de la televisión abierta, sigue siendo un poder enorme el de la televisión, sobre todo para hechos tan concretos como los políticos. O sea, creo, somos 120 millones de habitantes. somos El 120 grueso millones. no está en ese canal. Yo platicaba con Jaime tratando de sacarle algo. Él dice que no declarar y sin embargo me regaló un buen rato de conversación, la cual no se grabó. Pero quería ser provocativo porque tú eres, finalmente hay una provocación y le digo, mira, vi la película ayer y no me gustó tu guión.
Y dice, ¿por qué no te gustó? Te lo digo, no me gustó, pero lo pongo en contexto. Cuando tú lees, por ejemplo, Mafalda y dices, caramba, te ríes, y la ternura, y la crítica social, y ok, tienes 10, 12 años, y luego tienes 20, 25, y luego tienes 30, 35, 40, y te sigues riendo lo mismo. Carajo, dices, algo está mal, no con Mafalda y las tiras, algo está mal. ¿Con no la realidad? Sí, exactamente. Entonces, algo está mal ahí, de repente, ¿no? En lo que tú trabajas como contenido y lo que está... No lo sé, como mira, realidad. yo lo que he aprendido es que, así como decía Heráclito, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, nadie ve la misma película. Yo creo que hay tantas visiones, lecturas, interpretaciones y sobre todo opiniones sobre la película como espectadores la vayan a ver. Y todas para mí son igual de válidas, igual de respetuosas. Nadie es monedita de oro. Yo supongo que habrá mucha gente a la que la película no le guste, habrá gente a la que le moleste, habrá gente a la que le incomode, pero también habrá gente a la que le guste, que la disfrute, que pase un rato amable. Creo que la película es interesante, Sí, sin buena o duda. mala. Creo que pone temas y reflexiona sobre un momento muy particular y una realidad también muy particular. Y en ese sentido, pues yo me siento muy orgulloso, pero nunca ha sido mi aspiración, porque más creo que es imposible, porque todavía no la conozco, una película que a todo el mundo le guste, que a todo Claro, el mundo la convenza. la intención iba, y se lo aclaré después, ajá, es de que no tanto que no me haya gustado y que diga, va, no pasa nada, sino que uno revisa de manera crítica cuál es lo que estoy ante este fenómeno que está ahí, que se llama cine, esta película, estas ideas que me confrontan, y entonces el decir no me gusta, pues es la forma más simplista de decir una cosa. Entonces no, bueno, por lo menos en mi medio no lo vamos a sentar como me gusta, no me gusta. Claro, Es, no, es, desmenúcenla y háganla pedazos, es ¿me los entiendes? matices, ¿no? Es todos los matices en los cuales tú como creador te enfrentas y dices, ok, ya das por sentado una base de la parte técnica, das sentado por esa, la otra parte provocativa, y para cerrar, decía yo, ¿no será que se está repitiendo ya demasiado el discurso o es la realidad la que tanto nos gana? Pero el discurso, el guión no es la misma de la primera, La misma de gata la nomás que segunda. revolcada, no. Te voy a decir primero uno que soy un privilegiado, porque nadie me ha regalado nada y he podido construir una carrera con las dos cosas que para mí fueron más importantes desde el momento que decidí dedicarme a este negocio, con independencia y con libertad. Y usando esas dos cosas, hago las películas que a mí me gustaría ver como espectador. Y como espectador te digo que a mí esta película es la que en este momento se me antojó que alguien me contara y nadie me estaba contando. Si yo me pusiera a pensar en todo ello, y no en la película que quiero hacer y como la quiero hacer, pues bueno, te diría, bueno, a lo mejor si no trajera yo a Damián Alcázar, no sé si estuviste en la conferencia Sí, y me sí, lo claro, preguntaron, por supuesto. tengo una enorme suerte y un enorme privilegio, pero te reitero que no aspiro a que le guste a todos, que todos estén de acuerdo con mis puntos de vista, que todos crean que sea la forma más eficaz de hacer una crítica sobre el poder y los poderosos. Muchos me han dicho, ¿y por qué si estás tan preocupado, obsesionado, no escoges un lenguaje más realista, más cercano a la realidad? O aún hay unos todavía más retadores, que es, ¿por qué no te vas a documentar? Pues porque tengo el derecho de escoger el tono, el género, su reparto, su historia, y a lo mejor si la fórmula ya se desgastó, pues la gente no irá a verla al cine. Pero si la gente va a verla al cine, no me Que preocupa esperemos que demasiado. sí. No me preocupa, es como si habláramos, es como Es si me hipotético, dijeras, John Ford, no se habrá repetido y desgastado su fórmula de hacer westerns con John Wayne. O Kurosawa no se habrá desgastado ya de hacer películas sobre samuráis con Toshiro Mifune, que ni más ni menos hizo 15. O no se habrá desgastado el Indio Fernández en hacer películas con Pedro Armendáriz sobre ditos inexistentes o sobre revolucionarios sacados más Sí, de... yo no tengo idea, es una pregunta. Yo Es te una la pregunta. formulo, pero creo que la respuesta es que tengo el enorme privilegio de hacer la película como creo que la debo de hacer. Cierro, la televisión es el gran personaje.
sin ser una persona física, la televisión es la que está, pero no me lo digas y no lo respondas en términos de la televisión ideológica. Está la televisión ahí en la película. En esta ficción a la que asistimos está la televisión. ¿Cómo la preparaste? ¿Cómo te acercaste a esa televisión? Dijiste en la mañana también, dijiste esto, pues podría ser Italia y es Berlusconi. En Inglaterra podría ser lo mismo, ¿no? Rupert Murdoch hace lo mismo en Inglaterra y lo hace totalmente. También, lo hace también en allá. Estados Unidos. Ajá. El Fox, el poder. Mira, es muy difícil y te mentiría si te dijera que un día tuve una epifanía y dije, vamos a hablar de este tema. Yo creo que es una suma de combinar mis preocupaciones cinematográficas con mis preocupaciones como ciudadano. Y sí, el ver la obscena forma en la que fue utilizado como medio para ir posicionando a un hombre en el subconsciente y en el consciente de una sociedad, fue tan llamativo para mí, me llamó tanto la atención que de pronto dije, vale la pena contar esta historia, vale la pena hablar de la televisión como un personaje, pero yo no estoy de acuerdo en que sea el personaje, porque más allá de personajes, yo creo que la película habla justamente de la relación perversa que se establece entre dos personajes, que son la televisión y el poder político, y cómo se han conjuntado para protegerse y fortalecer sus intereses, que además son parte de nuestra historia. No hay que olvidar que el PRI y la televisión privada en México nacieron de la mano, y de la mano han caminado a lo largo del siglo XX y ya lo que llevamos del siglo XXI. Y creo que lo provocador de la película es que formulan una hipótesis hacia el futuro. Ya lo han hecho, se va a convertir en un modelo, de ahí mi póster con todos los gobernadores que están apuntados metiéndole lana al asunto.